Gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Hemos llegado al momento donde Dios en la nube y en la columna de fuego está haciendo división entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Entonces, dice en Éxodo capítulo 14 y versículo 21, y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor retiró el mar mediante un recio viento oriental toda aquella noche, y el mar se secó y las aguas quedaron divididas. Aquí se hace este prodigio. Nunca antes en la historia de la humanidad había sucedido una cosa como esta. Pero Dios tiene el control de la naturaleza, porque Dios es el creador y la naturaleza obedece a Dios. Dios no está sujeto a la naturaleza. Allí Dios abre un camino. Moisés, por orden de Dios, extiende la vara. Dios envía un viento del este, un viento oriental toda aquella noche y como resultado el mar se separó del mar. O sea, hubo una parte seca en el mar y por esa parte los israelitas entraron. Dice el versículo 22, entonces los israelitas entraron en medio del mar en seco, con el agua como una muralla a su derecha y a su izquierda. Esto que se había hecho aquí también era el poder de Dios, pero también Moisés había tenido eh, fe en Dios. Dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, y cuando los egipcios intentaron lo mismo, fueron ahogados. Esto es lo que dice en Hebreos. Moisés entró por la fe y los israelitas siguieron a Moisés y fueron contagiados también con la fe de Moisés. Sigue diciendo la Biblia, y los egipcios lo siguieron. Entraron tras ellos hasta el medio del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Vamos a ver en nuestro estudio que cuando dice toda la caballería se refiere a toda la caballería que entraron, a todo el ejército que entró dentro del mar, no que todos, completamente todos entraron en el mar, sino los que entraron al mar persiguiendo a los israelitas. Y al frente de esos que entraron estaba Faraón. Y aunque ya he hecho observación sobre esto, vuelvo a analizar aquí en este instante. ¿Qué tiene en la cabeza la persona que se revela contra Dios y batalla contra Dios? Más aún, cuando ya llevaba tiempo rebelándose contra Dios y estaba sufriendo o había sufrido las consecuencias de su rebelión contra Dios. Faraón podía ver a los israelitas como desvalidos, como que ya eran una presa fácil, pero Dios le había enseñado que él peleaba por Israel. Y cuando esa noche los israelitas entran al mar y comienzan a pasar al mar caminando en seco por la parte que Dios secó, Faraón, aunque tenía la desventaja de que tenía oscuridad en su parte,
pero de todas maneras se daba cuenta que Dios estaba haciendo una maravilla, que el mar se había abierto y Dios había abierto un camino en seco. El entrar allí fue una temeridad en su lucha contra Dios, y yo diría también, y una falta de sensatez. De todas maneras, el pecado es insensatez. Y el pecado, como ya hemos dicho, ciega a la persona. Y Faraón fue insensato, fue ciego por seguir al pecado y por luchar contra Dios. De esa manera sucederá con toda persona que a lo largo de la historia y en el tiempo en que vivimos y de aquí en adelante hasta que Cristo venga y el pecado sea destruido finalmente, las personas que se rebelan contra Dios seguirán siendo rebeldes a Dios porque es el mismo Satanás el que los está empujando. Toda la noche, del momento en que los israelitas entran y Faraón detrás de ellos, sin poder llegar a los israelitas porque Dios se lo impedía con su presencia en la nube y en el fuego, toda la noche estuvieron pasando los israelitas. Dice el versículo 24, a la madrugada, desde la columna de fuego y nube, el Señor miró al campamento egipcio y lo perturbó. Aquí vemos una vez más que esa columna de nube y fuego era Dios mismo. La expresión que Dios miró el campamento de los egipcios y los trastornó, no es que Dios se puso a mirar, Dios sabía lo que estaba haciendo y comenzó a obrar para la destrucción de los egipcios. Los perturba por la situación que comienza a pasar en el campamento egipcio. Dice el versículo 25 que Dios le quitó las ruedas a sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces fue cuando ya comienza el desastre en su campamento, en los carros que llevaban, en el ejército que iba, comienza a suceder la situación que se están desbaratando, que se están rompiendo los carros. Entonces el problema, ellos entonces se dan cuenta que están batallando contra Dios. ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Por lo que hemos dicho hasta aquí, el pecado ciega a las personas y Faraón se obstinó y en su obstinación pues llegó hasta este momento. Cuando ellos dicen, salgamos de aquí porque Dios pelea por los israelitas, dice la Biblia entonces, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Ya Moisés estaba a la orilla. El pueblo de Israel estaba saliendo del mar. Dios le dice a Moisés, extiende tu vara, porque Dios estaba actuando a través de Moisés, el hombre a quien Dios había elegido. Y esa vara se había convertido en el símbolo del poder de Dios. Y entonces Moisés extendió su vara. Y dice el versículo 27, y cuando amanecía, Moisés extendió su mano sobre el mar, que se volvió con toda su fuerza. Al huir los egipcios, se encontraron con el mar y el Señor los derribó en medio del mar. Vamos una vez más a contemplar, a mirar en este estudio que estamos haciendo lo que sucedió.
Faraón venía, ya tenía la presa segura, Dios actúa, manda a Moisés que extienda la vara, Moisés extiende la vara, Dios envía el viento oriental, se abre una brecha en el mar, los israelitas atraviesan o comienzan a atravesar el mar en seco y detrás venían los egipcios, entraron al mismo lugar detrás de los israelitas, pero Dios no permitió que se encontraran. Dios mantenía los egipcios separados. Ya por la mañana, al amanecer, Moisés está a la orilla, los israelitas están saliendo y por orden de Dios, Moisés extiende la vara, pone su vara y cuando los egipcios quieren virar, el mar vuelve contra ellos con toda su fuerza y el camino que estaba seco volvió a anegarse con el agua del mar. Dice el versículo 28, el agua volvió y cubrió los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar. No quedó ni uno de ellos. Y aquí está lo que dije anteriormente. Cuando el mar vuelve, destruyó a todos los egipcios que habían entrado. Señal que quedaron otros a la orilla sin entrar. Estos que quedaron, no pasó nada con ellos, pero todos los que entraron y Faraón al frente de ellos, en su obstinación y en su lucha contra Dios, murieron en el mar. Y yo quiero señalar aquí algo en este momento. A través de todos los siglos y milenios, el pueblo de Dios ha sido menospreciado, ha sido perseguido, ha sido llevado en destierro. Tiene que ver mucho también la apostasía del pueblo de Dios que perdió el amparo que Dios le daba. Después que Cristo vino a la tierra, también persiguieron a Cristo y después que Cristo vino a la tierra, los seguidores de Dios han pasado y hemos pasado tribulaciones, angustias, cárceles, martirio. Yo no sé qué cantidad de personas, seguidores de Dios, han muerto a lo largo del tiempo. Creo que serán millones de personas que han dado su vida por Dios, pero no quiere decir que Dios abandona a sus hijos, porque muchos han muerto como mártires y eso tiene su razón de ser. En otro estudio vamos a analizar sobre esto. Muchos han o hemos de morir como mártires en lo que falta que Cristo venga, pero Dios siempre va a proteger a su pueblo. En el momento de necesidad, Dios siempre va a proteger a su pueblo. Y hay otro aspecto, ya no como pueblo, sino como individuo, como personas que amamos a Dios y nos entregamos en las manos de Dios. ¿Cuántas veces en la vida parece que las circunstancias nos van a devorar? Parece que el mal, en el sentido que lo estemos padeciendo, no tiene solución. ¿Cuántas veces también un hijo de Dios ha estado enfermo al borde de la muerte? Y Dios ha venido, ha intervenido y ha sanado y ha protegido a sus hijos. Esta experiencia que sucede o que sucedió aquí con Faraón cuando perseguía al pueblo de Dios, nos enseña que los ojos de Dios están atentos a sus hijos. Así como leímos que los ojos de Dios miraron a los egipcios y los perturbaron e hicieron para su destrucción, así los ojos de Dios también miran a los hijos de Dios para protegerlos.
Y debemos tener una confianza y una fe grande porque Dios en su palabra lo dice. Dice la palabra de Dios que el que toca a un hijo de Dios, toca a la niña de sus ojos. Dios siempre está para guiar por el mejor camino al Hijo de Dios. Y eso se puede cumplir de la manera que se cumpla. Si nos tocó o tenemos que morir como mártires, Dios sabe lo que hace y Dios capacita a su Hijo para eso. De todas maneras, la persona que muere entra al descanso, no sabe nada más y está en el descanso hasta el día que Cristo venga y lo levante en la victoria final a la segunda venida de Jesús. Pero también Dios tiene el poder de proteger a sus hijos, a su iglesia. En el momento que sea, Dios tiene el poder y Dios lo ha hecho y Dios lo hace. Debemos tener confianza plena en el cuidado y la protección de Dios. Y esta historia que estamos teniendo del cruce de los israelitas del mar y de la salida de Egipto nos enseña la protección, el cuidado de Dios y su poder sobre todas las cosas. Dice, eh, otra vez voy a leer del versículo 24 en adelante. Pero los israelitas habían pasado el mar en seco, con el agua por muralla a su derecha y a su izquierda. Dios sacó así a los israelitas. Así, dice el versículo 30, el Señor salvó aquel día a Israel de las manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Todos estos egipcios que entraron al mar murieron en el agua, murieron ahogados en el mar. Pero aquí dice la Biblia que los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea, el mar también trajo, algún viento Dios envió para trajo a los cadáveres egipcios a la orilla del mar. Esto sucede muchas veces cuando personas mueren en el mar. Yo he visto en Cuba, en la región de Baracoa, he visto que ha habido haitianos que están tratando de pasar por ese estrecho de los vientos para salir de Haití rumbo a donde ellos vayan a ir y su embarcación ha zozobrado y han caído al agua y muchos han perdido la vida ahogados. Y en una ocasión vimos cuerpos de estas personas muertas en la orilla de la playa. Había también una mujer embarazada. Esto sucede, pero en aquel momento los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla de la playa. ¿Y qué significaba esto? Bueno, lo que significaba es lo que les voy a decir ahora. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los egipcios le dieron riquezas a los israelitas. Dice la Biblia que despojaron a los egipcios. O sea, que ese pueblo de esclavos salió rico de Egipto porque los egipcios le dieron las riquezas. Pero como esclavos que eran, salieron de Egipto sin armamentos, aunque estaban organizados como un ejército, porque Moisés los preparó así, no tenían armamentos. Pero cuando estos egipcios mueren y caen en la orilla, tenían todo su armamento, toda su coraza y todo su armamento. Y los israelitas recogieron ese armamento
En su libro, el historiador Josefo habla de esto en su historia de antigüedades, pero aquí la Biblia lo señala. Cuando ellos llegaron a la orilla, los israelitas lo vieron y recogieron el armamento. De esa manera fue que cuando más adelante los israelitas fueron atacados, ellos tenían armamentos por los cuales ir a la guerra y pelear contra los que le atacaban. Hasta en este aspecto, Dios estaba guiando a los israelitas. Dice el versículo 31: Israel vio este grandioso prodigio que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. En ese momento, ante la evidencia del cuidado de Dios, los israelitas temieron, o sea, amaron, reverenciaron a Dios, se entregaron a Dios y también creyeron en Moisés. De esta manera, los israelitas estaban ahora al otro lado del mar como un pueblo con fe en Dios, siguiendo a Dios. Llegamos hasta aquí en nuestro estudio. Te pido que lo compartas con otros para que puedan ser beneficiados y continuaremos nuestro estudio en la próxima grabación. Nos encontramos en la próxima.